Bueno, vamos a empezar con el primer tema de patrón de navegación básica PNB y patrón de embarcación de recreo PER. El primer tema sería nomenclatura náutica. Empezamos por las partes del casco. El casco es la envoltura principal del barco, sin incluir la arboladura, en el caso de serían los mástiles, todos los cableados, etcétera. La cubierta es la pieza horizontal que cierra el casco por su parte superior, donde podemos encontrar las escotillas, las lumbreras. Después las partes de la embarcación, la proa y la popa. La proa es la parte anterior, la proa es la parte posterior, la popa es la parte posterior. Y la embarcación la dividimos por la línea de crujía en dos bandas, la banda de estribor y la banda de babor. La línea esta es la línea o plano de crujía. Después tenemos los costados de la embarcación. Los costados encontramos en la parte anterior, que va desde la parte anterior hasta la proa, sería la mura. En la parte posterior sería la aleta, que acaba en la popa, y la parte central sería el través. Hay que destacar, tenemos en la parte anterior para que dividir a mura de estribor a mura de babor, al igual que la aleta, aleta de estribor, aleta de babor. Línea de plano de flotación, bueno, pues podemos encontrar la obra viva y la obra muerta. La obra viva es la parte sumergida dentro del agua, y la obra muerta es la parte que sumerge del agua, la parte del casco que queda sumergida. La obra muerta es la parte que queda emergida, y la obra viva la parte que queda sumergida. Después tenemos la bañera. La bañera es la zona donde normalmente estamos cuando navegamos, donde encontramos la rueda o la caña en su caso. Y encontramos una cosa importante, que son los imbornales. Los imbornales son los orificios de desagüe que hay en las bañeras de las embarcaciones para desaguar todo el agua que se pueda almacenar. Como hemos comentado antes, en cubierta encontramos las escotillas, que son aberturas generalmente rectangulares, y tenemos pues la escotilla principal, que es la que da acceso a la embarcación, es como la puerta de la embarcación, es la que da acceso a la tripulación, a la que puede acceder al interior de la embarcación, que se está instalada siempre en la bañera. Pues tenemos las lumbreras, que es una abertura de cubierta con cristal y sirve para dar luz y ventilación a las cámaras. Y los portillos son las ventanas laterales, son aberturas laterales que están en los costados, y normalmente son circulares. Tanto los portillos, escotillas y lumbreras, sobre todo lo más importante es que cierren herméticamente para evitar entradas de agua por la lluvia y por los golpes cuando estamos navegando. En una embarcación lo principal que tiene que tener es estanqueidad. Pues tenemos los manguerotes de ventilación, son los respiraderos que hay en cubierta de las embarcaciones. El pasamanos son las barras longitudinales, que pueden ser de madera o acero inoxidable, están instaladas sobre la cubierta, y es para sujetarnos cuando nos desplazamos por la cubierta. Y después tenemos lo que es candeleros y guardamancebos. Los candeleros son, como diríamos, las vallas que hay en los laterales, pero no se pueden decir vallas en náutica. Tenemos el candelero en la barra vertical, y los guardamancebos son el cable de acero que va de proa a popa y pasan por los candeleros. Y después hablamos de la estructura de la embarcación. La estructura de la embarcación, vamos a ver una imagen que lo veremos mejor. Aquí nos faltarían las cuadernas, pero la explicamos también. El eje principal es la quilla de la embarcación, sería como una columna vertebral, una columna. Pues tenemos la quilla, que va de popa a proa, y el remate final que acaba hasta la proa es la roda, y por la parte posterior tenemos el mismo remate que acaba hasta la popa, hasta arriba del espejo de popa, es el codaste. Después, como hemos comentado, tenemos las cuadernas, que serían las costillas de la embarcación, y los baos que rematan la parte superior de la cubierta. Tenemos los baos.
Y el trancanil sería las barras laterales superiores. Bueno, pasamos. Pues tenemos la borda o regala, es el canto superior de la cubierta, que puede ser también de hierro o puede ser de madera, el canto que lleva la cubierta. Y los mamparos. Mamparos son las paredes interiores de la embarcación, las paredes, las divisiones verticales o longitudinales que hay dentro de las embarcaciones. Son lo que equivale a las paredes. Y el plan es lo que equivaldría al suelo en náutica, el suelo de la embarcación, del interior del casco, el suelo. Y en el suelo de la embarcación nos encontramos la sentina. La sentina es el fondo donde se acumulan todas las aguas que pueden entrar en una embarcación, o por lluvia o cualquier fuga de agua que haya, pues van a parar todas al fondo de la embarcación, que se llama sentina. En la sentina tenemos las bombas de achique. Bombas de achique podemos tener de dos tipos: una bomba manual, que es la que vemos en la imagen, o una bomba eléctrica. Las dos sirven para evacuar el agua. Y aquí tenemos el dibujo de una bomba manual. ¿Cómo funcionaría? Pues succionaría el agua de la sentina, que es el fondo de la embarcación, y la evacuaría por el casco afuera de la embarcación. Y los grifos de fondo. Los grifos de fondo son las válvulas que tenemos colocadas por debajo de la línea de flotación y sirven para dar o cortar el paso del agua, tanto de mar para refrigerado en el motor, para los aseos, para la cocina, etcétera. Bueno, en equipos de fondeo hablamos de los molinetes eléctricos. Los molinetes eléctricos, vamos a ver una imagen, podemos tener de dos tipos. Si tienen el eje horizontal, se le llaman chigre, y si tienen el eje vertical, se le llaman cabestrante. Después tenemos el barbotén. Vamos a ver una imagen que lo veremos claramente, lo que es el barbotén. El barbotén es la pieza esta que lleva las muecas donde van encajadas los eslabones de la cadena. Los eslabones de la cadena va en función también, cada barbotén en función del diámetro de la cadena. Cada embarcación, dependiendo de la eslora, tiene que tener una cadena con más diámetro o menos diámetro. Pues el barbotén igual, es lo que hace que la cadena con los eslabones se suba o baje. Pues tenemos, bueno, aquí un ejemplo, es molinete eléctrico, tenemos el reductor, tenemos el motor eléctrico y en algunos casos se utiliza también el cabirón, que es esta pieza que tenemos al final después del barbotén. Bueno, después tenemos el embrague y freno, son mecanismos del barbotén. El embrague sirve para acoplar o desacoplar el barbotén al eje del motor y el freno sirve para bloquear el barbotén. Y después la cadena, ¿dónde se acumula? Pues se acumula en la caja de cadenas. Y encontramos también la gatera. La gatera es el orificio que está practicado en cubierta para permitir el paso de la cadena o del cabo de fondeo. ¿Por qué hablamos de cabo o estacha también en una cadena? Porque dependiendo, bueno, la línea de fondeo no podrá ser inferior a 5 veces la eslora de la embarcación. Con lo cual tenemos que tener la cadena necesaria para nuestra embarcación, pero también un tramo puede ser de estacha. Entonces se puede combinar cadena con estacha, con cabo. Pues tenemos los grilletes de unión. Los grilletes de unión son estas piezas que unen el ancla a la cadena. Pueden ser de varios tipos. Bueno, después tenemos partes del ancla, un ancla sin cepo. Las partes del ancla tenemos el arganeo, que es donde va unido el grillete a la cadena. La caña, tenemos el mapa, que es esta parte de aquí, que acaba en las uñas, que son las puntas, que son las que se clavan en el fondo marino. Más para adelante, en los siguientes temas, en uno de ellos ya hablaremos de los tipos de fondeo, donde hay que fondear, donde no hay que fondear, sobre todo en especial cuidado las zonas de posidonia. Y después tenemos el brazo y la cruz. Y ahora hablamos tipos de anclas. Vamos a ver una imagen que veremos más claramente los tipos de anclas. Hacemos un poco más grande esta imagen para verlo más claramente. Puede ser ancla Danforth, puede ser la tipo CBR, puede ser la ancla Rezón y
la ancla Bruce. La ancla Bruce es la que utiliza, por ejemplo, el Helen Prime, nuestro Bavaria 33. Yo también en el mío, también tengo un Bavaria 33, también uso una ancla Bruce. Bueno, y vamos a hablar un poquito de los términos relacionados con una maniobra de fondeo con el ancla. Bueno, virar, tenemos que saber qué es virar. Virar es cobrar cabo o cadena. Filar es largar o arriar cabo. O sea, virar sería como coger, cobrar cabo, filar, largar, arriar, tirar cabo. A la pendura nos referimos cuando dejamos el ancla, como vemos en la imagen, que la hemos destrincado ya y la dejamos colgando, está colgando. Estamos a la espera de la orden de si podemos fondear, ya si estamos en la zona correcta para fondear. Una vez decimos que es la zona correcta, como vemos en la imagen siempre tenemos que fondear cara a proa al viento, lo que se llama proa al viento, cara al viento. Y a pique es cuando la cadena toca el fondo del mar. Cuando toca el fondo se dice que estamos a pique. Luego también más adelante veremos cuánta cadena tenemos que tirar. Levar ancla es virar cadena o cabo para recoger el ancla. Zarpar es el momento en el que el ancla se eleva sobre el fondo. Y clara, siempre en náutica, cuando estemos navegando varias personas, pues para entendernos hay unas palabras que hay que saber, tenerlas un poquito en la mente. Clara libre, en este caso, es la persona que está controlando, porque una persona estaría algunas embarcaciones tienen botones, otras tienen un mando a distancia, que suelen estar en el cofre mismo del ancla, al lado del molinete, suele haber un mando. Otras, como el Cassandra, como nuestro Veneto 320, lleva dos botones en la cubierta al lado del cofre de ancla. En mi caso, en mi Bavaria 33, yo llevo un botón, pero lo llevo en la bañera, en el mismo la zona de gobierno, en donde tengo la rueda, en el cockpit. Ahí tengo una palanca para subir y bajar el ancla, con lo cual una persona que estará delante controlando el ancla, pues en este caso me diría clara o libre, que es la voz que indica que la ancla ha zarpado y no contiene nada enganchado, a no ser ni fango, ni algas, ni cabos, para que nosotros ya podamos acabar de subir el ancla en su posición. Muy bien, hablamos del timón, todas las partes del timón. El timón es lo que sirve para gobernar una embarcación, y para el gobierno de embarcación tenemos una serie de cosas. Tenemos la pala, que es esta pala, lo que vemos en la imagen. La pala puede tener su eje de giro en el extremo delantero, que sería en la foto de la derecha, sería una pala de timón ordinario. Y si lo tiene el eje de giro en el centro, más o menos en el centro de la pala, sería una pala de timón compensado. O sea, tenemos dos tipos de palas. Después podemos gobernar embarcación con caña o rueda. Son dos tipos de maneras de gobernar. En este caso es la rueda, pero vamos a ver una imagen que veremos los dos tipos. Tenemos la caña y la rueda. La caña, el sistema de gobierno, es más directo. Va con un eje que se llama mecha directo a la pala, saliendo de la embarcación por la limera, que es otra posible entrada de agua, también hay que controlar la limera del timón, y la pala. La rueda manda la transmisión a la pala a través de los guardines, que es el conjunto de cables y poleas que nos llevan que transmiten el movimiento a la pala del timón. Con lo cual la caña es un movimiento más directo que la rueda. Después va a gustos. Si veis en las regatas de altura, la mayoría de embarcaciones de regatas llevan cañas, pues son más directas. Para unas regatas de altura suelen llevar caña. Pero en embarcaciones de crucero, no quiere decir que de regatas tampoco, pero en embarcaciones de crucero lo más lógico es una rueda. También va dependiendo del tipo de eslora. La rueda se suele montar a partir de embarcaciones a partir de 9,5 metros, 10 metros normalmente. Menos de 9 metros, todos raramente llevan rueda, algunos, casi todos llevan caña. Vale, hemos hablado de la pala, de la caña, la rueda, y hablamos ahora de la hélice. La hélice, vamos a ver una imagen
donde vemos las partes de una hélice. La hélice, tenemos el eje, tenemos la pala, en este caso son 3 palas, el núcleo y el capacete. El paso de la hélice. El paso de la hélice, vamos a ver una imagen donde explicaremos claramente lo que es el paso. El paso de la hélice es el desplazamiento de la hélice al dar un giro entero. Al dar un giro es el desplazamiento que tiene la hélice. Y el diámetro es la circunferencia que rodea las palas, ¿vale? El retroceso, ¿qué es el retroceso? El retroceso es la pérdida de avance que tiene la hélice debido al roce con el medio líquido. Al replegamiento con el medio líquido, pues no avanza el paso teórico. Entonces, esa pérdida de avance se llama retroceso. Bueno, y tenemos 2 tipos de hélices. Hélice destrógira y hélice levógira. La hélice levógira es la que gira en sentido contrario de las agujas del reloj, siempre hablando en sentido avante, hacia adelante. En avante gira, la levógira, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y la hélice destrógira, en sentido avante, gira en el sentido de las agujas del reloj. Después hablamos de hélices gemelas de giro al exterior. Bueno, en embarcaciones equipadas con 2 motores se instalan 2 hélices. Se instala una destrógira, que se instala en la banda de estribor, y una levógira, que se instala en la banda de babor. Después también tenemos hélices reversibles de paso variable, que bueno, no es muy habitual en embarcaciones de náutica de recreo, pero se van implantando, pero se usan, son muy utilizadas este tipo de hélices en los grandes buques o embarcaciones obligadas a maniobrar continuamente. Estas hélices pueden orientar sus palas. Después tenemos también las hélices de palas abatibles. Hélices de palas abatibles es este tipo de hélice. Es una hélice que las palas se abaten, y esto esto va, por ejemplo, es muy utilizado en náutica de competición. Las competiciones en regata suelen utilizar este tipo de hélice para evitar el máximo roce con el agua, para ganar la máxima velocidad, los máximos nudos posibles. Y después, por último, en la bocina tenemos las hélices de proa. Es decir, hélices de proa son utilizadas en embarcaciones ya un poco más grandes para poder maniobrar más fácilmente, sobre todo a la hora de atracar o desatracar las embarcaciones. Después tenemos la bocina. La bocina es el revestimiento con que se guarnece el orificio, interiormente el orificio por donde sale el eje de la cola de la hélice. Este orificio es muy importante controlarlo habitualmente, continuamente, porque es uno de los mayores riesgos de entrada de agua y más peligro que tiene en la náutica. Después también, aquí es como funcionaría pues la hélice al estar en marcha, estar en giro, ejerce la presión del agua hacia la pala, y la pala es la que nos hace girar a un lado o a otro. Y bueno, dimensiones de la embarcación. La eslora es la longitud del barco, eslora máxima es la distancia medida paralelamente a la línea de agua de diseño entre 2 planos perpendiculares a la línea de crujía. O sea, es la eslora máxima de un extremo al otro de la embarcación. Habría que excluir cualquier púlpito de proa, todas las partes desmontables y que no afecten a la estructura de la embarcación. Los que tienen plataforma, por ejemplo, yo tengo una plataforma en la proa, pues eso la eslora máxima no sería desde la punta de la plataforma. Y la manga máxima es el ancho de la embarcación, el extremo del lado a lado de la embarcación, desde la zona más ancha. Después hay que diferenciar puntal y francobordo. Puede llevar a confusión, pero bueno, hay que entenderlo, pero es fácil. El puntal es la línea vertical que va desde la parte superior de la quilla hasta la cara superior de la línea de cubierta. Hasta, sobre todo, canto superior de la quilla hasta la cara superior de la línea de cubierta. Y el francobordo va desde la línea de flotación, o sea, desde donde comienza la obra muerta,
hasta la cubierta estanca más alta de nuestra embarcación. Diferencia entre puntal y francoborda, hay que tenerlo claro. Y el calado es la parte sumergida de la embarcación, o sea, desde la línea de flotación hasta el punto más sumergido. Hay que tener especial cuidado y tener en cuenta las orzas de los veleros. Los veleros llevan la orza, hay que saber siempre nuestro calado, nuestra embarcación, a la hora sobre todo de que queremos fondear, nos acercamos a la costa, que hay rocas, hay que controlar, saber el calado y la profundidad, tenerlo en cuenta, y al entrar a los puertos también. Y bueno, para calcular el calado medio es una fórmula sencilla: calado de proa más calado de popa dividido por 2, no tiene más. Y el asiento es la inclinación del barco en sentido proa-popa. Y podemos hablar de asiento positivo cuando la embarcación cala más de popa, y asiento negativo cuando cala más de proa, que en este caso estaría aprobado. Y en el caso que cale más de popa, estaría apopado. Y el desplazamiento, a tener en cuenta la palabra desplazamiento. Desplazamiento es el peso de la embarcación, no lo que se desplaza una embarcación, es el peso de una embarcación, y el desplazamiento máximo es el peso de embarcación con la máxima carga posible que tenga de tripulantes, equipajes, etcétera. Y bueno, para 4 términos más importantes: escorar y adrizar. Escorar es la inclinación de un barco en sentido babor-estribor o estribor-babor. ¿A qué es debido? Pues al oleaje, al viento, lo más normal, y después también a una mala distribución de los pesos de nuestra embarcación. Y después tenemos el balanceo, que el balanceo es el movimiento transversal del barco de estribor a babor y estribor, babor, estribor, balanceando de lado a lado. O sea, se conoce como balanceo. Y adrizar es cuando recuperamos el barco en nuestra posición normal. Y las últimas 2 palabras que van relacionadas con el viento, bueno, barlovento y sotavento. Barlovento es por donde nos viene el viento, y sotavento es por donde se va el viento. Y nada, hasta aquí habremos acabado el primer tema de PER y PNB, nomenclatura náutica. Muchas gracias.